¿Qué tal, compañeros? Buen día. A continuación les explicaré este ejercicio del examen final, el cual decía lo siguiente. Se utiliza el teorema de Stokes. Esto es importante, de una vez les está diciendo qué utilizar. Entonces, ¿por qué método realizar este ejercicio? Entonces, solo es de recordarnos cómo aplicar el método. Para calcular la integral de línea de la curva C del flujo F producto punto de R. Si sabemos que el flujo es igual a esta función a través de la curva S, donde la curva S está limitada por z igual a 1 más x más y, donde esto es un plano, y también por la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 1, donde este es un cilindro. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver este ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer es plantear la curva S. Es necesario graficarlo para tener una idea de cuál será nuestro vector normal para calcular este ejercicio. Entonces, empezamos. Trazamos primero el cilindro. Todos sabemos que el cilindro, de forma sencilla, podemos decir lo siguiente. Recuerden siempre dibujar nombrarlas, identificar los ejes. Entonces tendríamos lo siguiente. Ok, ese sería nuestro cilindro, del cual nuestro cilindro es de radio 1. Entonces aquí iría 1 y todo. Ok, ahora trazamos nuestro plano. Entonces aquí identificaré la curva, es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces ahora identificamos nuestro plano. ¿Qué sucede con nuestro plano ahora? ¿Por qué es importante identificar los ejes? ¿Por qué? Porque este plano vemos cuál será su intersección en el eje Z. Para intersectar el eje Z necesitamos que X sea 0 y que Y sea 0. Entonces tendríamos que Z es igual a 1. Ok, estaría como por acá. Acá intersecta en el eje Z, por ejemplo. Ahora, si queremos saber dónde intersecta en el eje, qué sé yo, Y, y este es X, ¿verdad? Por ejemplo, en el eje Y, decimos que X es igual a 0 y que Z es igual a 0. Entonces Y es igual a, ¿qué sería igual a Y? A menos 1. De igual forma hacemos para identificar en qué punto se intersecta en el eje X. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá estaría el punto de intersección. Otra forma podemos decir entonces también que si Y es 0 y Z es 0, entonces X va a ser también menos 1, según esta función, esa ecuación. Entonces tendríamos lo siguiente. Sabríamos que se intersecta acá. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos venir y suponer, rotar los ejes, se puede decir, o rotar el plano. Y podemos decir que este es nuestro eje menos X, menos Y, y este es nuestro eje menos X. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá el punto de intersección con el eje X, y acá nuestro punto de intersección con el eje Y. Entonces podemos decir que el plano pasa por acá, o esta es la intersección del plano. Obviamente no es un triángulo, ¿verdad? Sino que es un plano del cual continúa así hasta infinito. Pero para encontrar forma o saber más o menos la inclinación o cómo graficarlo, lo hacemos de esa forma. Entonces tenemos acá nuestro plano. Entonces tenemos nuestro plano acá, y para no confundirnos, sabemos que si rotamos el cilindro, lo mismo sería que esto sea el eje menos Y y este el eje menos X. Entonces acá ya podríamos venir y unir estas dos curvas para saber cuál es la curva S, la superficie, donde está moviéndose, qué sé yo, una partícula, donde está realizando un trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos ahora este plano acá y tendríamos lo siguiente. Si nos damos cuenta, aquí habíamos dicho que este es 1,
bueno, menos 1, ¿verdad? Y acá también habíamos dicho que es menos 1, y aquí habíamos dicho que es 1. Obviamente aquí solo estoy dándole escala al eje, ¿verdad? Entonces ahí sí puedo colocar así el número, más no estoy identificando el punto como tal, porque el punto como tal tendría que identificarlo como, por ejemplo, 0,0,1. Entonces aquí, este número que coloqué, solo estoy identificando el eje, ¿ya? Dándole escala al eje. Entonces, ¿qué procede ahora? Necesitamos graficar esta curva acá. Entonces tendríamos más o menos lo siguiente. Puede que se complique un poco esto. Ok. Vemos cómo lo podemos graficar. Habíamos dicho que era, voy a usar azul. Era acá así. Ok, muy inclinado me salió acá. Entonces empecemos acá así más o menos. Ok, entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Cuál sería nuestra intersección? Acá lo que tendríamos sería más o menos así. Es como rebanar. Es como que se le hiciera una rebanada al cilindro. Entonces, lo veríamos, si lo coloco en horizontal, veríamos lo siguiente, más o menos. Veríamos esto, acá tenemos el cilindro, y acá tendríamos acá la curva. Ya, esto es lo que estamos representando acá. Obviamente acá tengo que hacer una línea punteada. Ya, esto es lo que está acá, solo que obviamente cuesta un poquito analizar o ver la... Ok, lo que sucede entonces, ahora que... ¿Por qué es importante esto? Porque esta es nuestra curva S. Acá se mueve la partícula, por ejemplo, se está moviendo acá, hacia acá, hacia acá. Entonces está haciendo un trabajo, ¿verdad? Ok, tendríamos, esto es esto. Entonces, ¿qué procede ahora? Lo que sucede es que nuestro plano normal, perdón, nuestro vector normal está hacia este plano que está acá. Acá está formando el 90 grados, ¿verdad? Porque es un vector normal. Y acá así se está viendo esto, ¿verdad? Eso es por medio del teorema de Stokes. Entonces, en base a esto tenemos que trabajar este ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a determinar nuestro vector normal, que es una de las preguntas que hacía el ejercicio. Entonces voy a borrar acá, ya nos sirvió para identificar nuestra curva S. Curva S, entonces voy a borrar acá. Ahora debemos de, como dijimos que estamos sobre este plano, entonces ¿cuál es el que nos interesa? Vamos a utilizar esta función. Vamos a decir entonces que h, x, y, z es igual a z menos x menos y menos 1, y esto va a ser igual a 0. Entonces, ahora nuestro vector normal, esto es nuestro vector normal. Y cuando les digan vector normal unitario, es esto, vector normal unitario. Es unitario porque se está dividiendo entre su magnitud. Entonces, como solo nos preguntan el vector normal, únicamente calculamos esto por el momento. Entonces tendríamos que eso es igual al gradiente de la función h. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuál es el gradiente? Sería igual a la derivada de h respecto de x en la componente y, más la derivada de h respecto de y en la componente j, más la derivada de h respecto de z en la componente k. Entonces nuestro vector normal es igual a menos 1, digamos. No es necesario colocar el
el número, hubiéramos colocado solo menos i, pero por cuestión de procedimiento lo vamos a dejar así. Entonces aquí menos, ahora, ok, démosle más, sería menos 1, j, más, y ahora aquí 1 en k. Entonces, ¿qué otra forma podemos representar este vector? En la siguiente forma, podemos decir entonces que es igual a menos 1, menos 1, 1. Entonces, ahora esa opción estaba en el ejercicio, en la respuesta en Wade. Entonces, esta sería nuestra primera respuesta. Ok, lo voy a colocar acá. Entonces, nuestra respuesta A es igual a menos 1, menos 1, 1. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué procede? Aquí es igual al rotacional. Tenemos el rotacional de F es igual a en I, J, K. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de encontrar el determinante de esta matriz, donde esto es la derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y la derivada parcial respecto de Z. Y las componentes de nuestra función f, ¿verdad? Por eso acá es rotacional de f. Entonces tendríamos yz, xz y 2xy. ¿A qué es igual eso? Entonces, esto, recordamos cómo se encuentra el determinante. De forma así, para I, para el componente I, tachamos esta columna y determinamos cruzado, ¿verdad? Esto por esto, menos esto por esto. Entonces, haré lo siguiente. Tendríamos la derivada parcial respecto de y de 2xy menos la derivada parcial respecto de z de xz, y todo esto es respecto a la componente I. Ahora, ¿se recuerdan que para la componente j lo anteponemos con un signo menos? De igual forma, tachamos acá y nos quedaría este por este menos este por este. Entonces tendríamos la derivada parcial respecto de, vamos a ver, respecto de x de 2xy menos la derivada parcial respecto de z de yz. Esto es en la componente j. Y por último tenemos más, tachamos acá k, tendríamos este por este menos este por este. Entonces la derivada parcial de z, perdón, derivada parcial de x respecto de x, perdón, de esto, menos la derivada parcial respecto de y de, ok, perdón, acá este es este por este, entonces sería xz y yz. Todo esto de la componente k. Entonces, ¿a qué sería igual nuestro rotacional? Rotacional de f es igual a derivada parcial, sería 2x menos x en y menos, respecto de x sería 2y menos y en j más derivada acá parcial de esto sería z menos z de k. Entonces seguimos simplificando acá la expresión. Tendríamos que el rotacional, entonces rotacional de f es igual a x, menos y, 0. ¿Ya? ¿Cuál era uno de los ejercicios de Wade, que nos pedían Wade? Voy a borrar acá, necesito espacio acá. Nos decía, determine el rotacional de f producto punto del vector normal. ¿A qué sería igual eso? Sencillo. X, menos y, 0, producto punto, menos 1, menos 1, 1. ¿A qué sería esto entonces?
¿Se recuerdan? Es este por este, sería menos x más este por este sería y más este por este sería 0, ¿verdad? Entonces la respuesta es menos x más y. Y respondimos el inciso B del ejercicio, que es rotacional de f producto punto n es igual a menos x más y. Ok, ¿qué nos falta? Ahora tenemos que ya aplicar el método, porque el último inciso es determinar esto por medio del teorema de Stokes. Entonces tenemos que calcularlo. ¿Qué nos dice el teorema de Stokes? El teorema de Stokes nos dice lo siguiente, que la integral de línea de esto es igual a la integral doble de superficie del rotacional f producto punto el vector normal unitario por un ds. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Ya tenemos esto y esto. Nos hace falta calcular el vector normal unitario, o sea, dividir esta respuesta entre su magnitud y cambiar nuestro diferencial de superficie por un diferencial de región. ¿Y qué es eso? Es esta, es la proyección sobre el eje, sobre el plano XY. Entonces, nuestra proyección de este plano en el plano XY sería un círculo. Este sería. Entonces, ahora aquí, esa proyección la voy a llamar R. Este es el plano XY. Entonces, ¿qué decimos? ¿A qué es igual ds? ds es otra forma de calcularlo. Realmente no estoy seguro si lo vieron así ustedes en clase, pero así lo voy a calcular yo ahorita. De la forma que lo hagan, debe salir la respuesta. Dx de y por n producto punto z. Ok. Esto nos indica esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es necesario que lo voy a copiar acá. ds es igual a dx de y sobre n punto z. Como les digo, esto posiblemente lo vieron de forma diferente, pero es diferente el procedimiento, pero se llega a la misma respuesta. Voy a borrar esto. Me falta calcular el vector normal unitario, donde el vector normal unitario, voy a borrar acá, voy a decirlo acá, vector normal unitario, tendríamos esto. ¿Cuál es la magnitud de esto? Ahorita lo vamos a hacer. Sería menos i menos j más k sobre su magnitud. Recordar que la magnitud sería igual a los valores menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1. Entonces tendríamos que nuestro vector normal unitario es igual a menos 1 sobre raíz de 3 en i menos 1 sobre raíz de 3 en j más 1 sobre raíz de 3 en k. ¿Ya? Entonces, determinemos ds. ¿Cómo sería ds? ds tenemos lo siguiente. ds sería igual a el procedimiento de x de y magnitud, valor absoluto. Esto es el vector normal unitario. Tendríamos lo siguiente, tendríamos todo esto, 1 menos 1 sobre raíz de 3 en i, perdón, aquí vamos a hacerlo de la siguiente forma, coma
menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Todo eso producto punto. La componente z prácticamente. Entonces sería 0,0,1. Entonces, ¿qué sucede acá? Se va todo esto, porque es producto punto. Entonces tenemos que ds sería igual a, y esto por esto nos quedaría dx dy sobre 1 sobre raíz de 3, que reescribiendo esto sería igual a raíz de 3 de x de y. Entonces, con esto, con este ds igual a esto, tenemos lo siguiente. Voy a borrar acá. Tenemos lo siguiente. Entonces tendríamos que esto se reescribiría de la siguiente forma. La integral doble de ahora de una región R, que era la proyección sobre el plano XY del rotacional. ¿Cuál era el rotacional? Nuestro rotacional, lo perdí porque no lo escribí ahí, pero recordando, lo voy a escribir acá. Rotacional de F es igual a x, menos y. ¿Ya? Ojo con esto, este es producto punto vector normal, entonces no es lo mismo que esto. Ahorita necesitamos el rotacional, esto, que es esto. Entonces tendríamos x, menos y, producto punto vector normal unitario, que sería esto, menos 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, y todo esto por, voy a borrar acá, necesito espacio, y todo esto por nuestro diferencial, ¿verdad? Que sería raíz de 3 de x de y. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sabremos que como este está multiplicando y todo eso están dividiendo, de una vez simplificamos, eliminamos esto con esto. Lógico, ¿verdad? Como esto es una multiplicación y aquí también está multiplicando. No, aquí no es producto punto, ¿verdad? Cuidado con eso, solo aquí. Pero simplificando el procedimiento, tenemos lo siguiente. Entonces tendríamos ahora esto R, la región. Y ojo, cuidado con acá, que acá, aunque no esté, tenemos que colocar siempre el 0, ¿ya? Para que cumpla, ¿verdad? 3 componentes con 3 componentes. Entonces nos iríamos de la siguiente forma. Esto por esto sería menos, perdón, acá ya no va esto. Vamos a utilizar un paréntesis. Sería menos x más y. Y aquí tendríamos dx de y. ¿Ya? Prácticamente fue lo que tuvimos acá. Entonces podemos ver eso. Y ahora acá, ¿cuál sería nuestros límites para esta superficie R? Ahora, recordando, ¿cuál sería la proyección? ¿Se recuerdan que era el cilindro? Era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿cuál es la proyección en el plano XY? Es igual a lo mismo, ¿verdad? X cuadrado. Entonces lo voy a trazar acá. XY. Tenemos esta circunferencia, sería. Esta es mi región R. Y sería la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ya con eso, únicamente debemos de escribir acá los límites. Aquí es criterio de cada quien cómo desea trabajarlo. Yo lo trabajaré con coordenadas rectangulares. Entonces, ¿qué decimos ahí? Estamos hablando el orden de integración de x de y. Decimos lo siguiente. Aquí es 1, menos 1, perdón. Aquí es 1, ¿verdad? Ok. De y. Menos 1 y 1. Ok. De y serían sus límites menos 1 y 1. Para dx
los límites serían la ecuación, ¿verdad? Solo hay que despejar aquí x. X sería igual a la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Ok, se recuerdan, ¿verdad? Que aquí obviamente los valores de x es igual a más menos, debido a que por la raíz cuadrada aquí nunca se van a obtener valores negativos, y aquí, si se dan cuenta, tenemos valores negativos de x. Entonces, dependiendo dónde se ubique, vamos a utilizar más menos. Ejemplo, acá empezamos acá, estamos trabajando la siguiente orden de integración, ¿verdad? Recordando esto, entonces empieza en menos raíz de 1 menos y cuadrado a raíz de 1 menos y cuadrado de esta función, menos x más y de x de y. Como les dije, ustedes pueden hacer la operatoria necesaria para transformar a otro sistema de coordenadas, ¿verdad? A coordenadas polares, por ejemplo. Entonces voy a borrar acá para calcular esto. Entonces decimos lo siguiente: menos 1 a 1 de menos raíz de 1 menos y cuadrado a 1 menos y cuadrado de menos x más y de x de y. Esto empezamos a resolver y llegaríamos a esto, menos 1 sobre 1 de 2y por 1 menos y cuadrado y de y. Y por último llegamos a la respuesta, esto es igual a 0. Entonces, conclusión, el inciso C nos decía que calculáramos esto, C, F, producto punto de R, y eso es igual a 0. Entonces aquí estarían las 3 respuestas que tuvieron que haber escrito en Word, y así es como se resolvía este ejercicio. Entonces ahora, recuerden, para resolver estos exámenes lo único que se quiere es que ustedes sepan los métodos, ¿ya? Que sepan aplicarlos y que sepan ir trabajando en orden y haciéndolo de forma correcta. Entonces ahora procedemos al siguiente ejercicio.